Vamos, apláudele a Jesús fuerte. Él es digno de alabanza. Él es digno de que le exaltemos. Su nombre es digno. Su misericordia es para siempre. Vamos, con tus palmas. Así quiero adorarte hoy. Díselo a Él. Díselo a Él. Eres santo, Señor. Conozco que no puedes dar
los mares con su fuerza se someten ante ti, a tu potente voz. Sé que demonios huyen ante ti, que abriste, Señor, que abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie es como. Levanta tus manos, dile: mas hoy te puedo ver, Dios de majestad, Dios de majestad. Tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Tú peleas la batalla, Señor, por nosotros. Tú estás al frente de nosotros. Omnipotente, victorioso Salvador. La luz perfecta sobre la muerte venció. Todo se postra ante tus pies. Hoy te puedo ver. Levanta tu adoración a Él, dile: Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Dile: sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Dile: confío sobre ti, sobre la roca estoy, y nada me moverá. Aquí todo es posible. Montañas se moverán, confío solo en ti, sobre la roca estoy, y nada me moverá. Señor, tu Espíritu es el que nos guía. Tu Espíritu, Señor, es el que nos guía a toda verdad. Aquellos que levantamos nuestra adoración, Señor, nos va para bien, Señor, tu palabra, y nos presentamos delante de ti en sacrificio vivo, santo, agradable delante de tu presencia. Anhelamos más de ti, dile: dame más de ti, más de tu presencia. Hoy te puedo ver, Dios de majestad, tal es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, así es tu amor, Señor. Tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Gracias, Espíritu Santo.
porque podemos levantar nuestras manos con toda libertad delante de tu presencia. Dile, dame más de ti, Señor, y toma más de mí. Dame más de ti y toma de mí, Señor. Tu presencia anhelamos. Gracias por tu palabra, Señor. Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús. Él lo merece todo. Merece lo mejor de ti y de mí. Gracias, papá. Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto nuevamente el estar aquí en esta oportunidad que tenemos, el poder escuchar el consejo de la palabra. Al igual, deseo que Dios pueda bendecir tu vida y en el lugar donde estás. Es un tiempo en los cuales estamos ya finiquitando este año, estamos finalizando un nuevo año y es una bendición, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido poder transitar durante todos estos meses que han sido difíciles, complicados, pero a la vez es muy conveniente, ¿verdad?, que podamos siempre dar gracias a Dios, el poder compartir los momentos también que hemos tenido de mucha bendición para cada uno de nosotros que estamos en esta oportunidad. Ok, voy a compartir un tema que tiene que ver con la continuidad que hemos estado teniendo nosotros en razón a una serie de temas que hemos llamado para ser una iglesia fructífera. Y nos menciona la palabra del Señor, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 11, quiero mencionar esta parte porque es muy importante, ¿verdad?, que podamos considerar siempre que la palabra del Señor siempre nos lleva de un proceso de crecimiento. Y dice la palabra del Señor, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar, dice, a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El versículo 4 dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Eso es lo que tenemos nosotros de parte de Dios, grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de su naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos, ¿verdad? Entonces, al ser partícipes nosotros de lo que es Dios, entonces nos permite a nosotros escapar, dice, de una corriente de pensamiento que existe en la sociedad, pero de igual manera nos aparta, ¿verdad?, para que nosotros podamos caminar en Dios, pero al igual sabemos que la maldad la encontramos en nosotros mismos, en nuestra vida. Y por esa razón es que Dios nos da promesas y nos permite a nosotros, repito, el poder vencer en las cosas que no podemos, en las cosas de nuestra naturaleza. El versículo 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral dice con conocimiento. Versículo 6 dice el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. El versículo 7 dice y la sumisión a Dios, dice con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Ahora, entendiendo todo este proceso que nosotros tenemos en Dios o recibimos de Dios, ello da a luz, ¿verdad?, el amor. O sea, da a luz el amor, pero también dice que el amor da a luz la gratitud. Y la gratitud es muy importante que nosotros podamos cultivarla en nuestra vida y que sea un diario vivir. Por esa razón es que el nombre del tema que hoy vamos a ver se llama Dar gracias a Dios todos los días. Porque la gratitud está establecida o está fundamentada en lo que es las virtudes que hemos ya estado viendo. El versículo 8 dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces entendemos que
al tener estas virtudes en nuestra vida, entonces vamos a poder dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en el lugar en el cual nosotros podamos estar viviendo o podamos estar realizando las cosas. La garantía, dice, es que nosotros daremos un fruto abundante. Y el versículo 10 dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas, entonces nunca tropezarán. En otra versión dice, si ustedes hacen estas cosas, nunca tendrán tropiezos. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros, de no tropezar si hacemos estas cosas. Entonces Dios dice, les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y nosotros entonces seremos bendecidos. Ahora, ¿qué es agradecimiento? Y eso es lo que quiero que nosotros podamos comprender. ¿Qué es agradecimiento? El agradecimiento es una actitud donde nosotros reconocemos de lo que hemos recibido. Hay personas que han recibido muchas cosas y realmente no se percatan de ella y por consiguiente, entonces dicen ellos, bueno, es natural y está bien. Pero lo importante es que tú seas agradecido. Agradecimiento también es una palabra que se asocia con la humildad. Prácticamente está sustentada por la humildad que hay en el corazón. La humildad nos permite a nosotros entonces reconocer lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos recibido de las otras personas y lo que nosotros podemos recibir más adelante. También el agradecimiento es el resultado de una fe genuina producida por el Espíritu Santo. Realmente nosotros, para poder ser agradecidos, tenemos que ver a Dios. ¿Y eso qué significa? Que nadie de nosotros puede realmente ser agradecido si Dios no lo revela en el corazón de una manera muy en particular. Ahora, quizá en este 2020, que estamos culminando, que estamos ya a unos días, quizá hayas pasado circunstancias muy difíciles que nunca tú esperaste, que nunca pensaste en haberlas pasado. Pero quizás has pasado o has experimentado una pérdida de un ser querido. Quizás has pasado enfermedades, tiempos difíciles en esas áreas. Quizás has pasado crisis económicas, pasaste tiempos difíciles o estás en esas condiciones en la actualidad. Quizás estás en problemas familiares, en pleitos, en celos, en rencores, golpes, quizá que has recibido, no solamente físicos, sino aún quizás psicológicos. Puede ser en la familia o en otro sector o en otra área de vida. Quizá has recibido palabras de juicios, pero también quizá has recibido tantas bendiciones como la vida misma. Has recibido la provisión de Dios a pesar de los tiempos que han sido no favorables. Quizá te has percatado que puedes contar con una familia que te ama. Pudiste contar con una familia o personas, ¿verdad? Que en su momento quizá no tenías una relación tan floreciente, pero han estado contigo en esos tiempos difíciles. Quizá te has percatado también que tienes una fe que te permite a ti oír la palabra de Dios. Quizá te has percatado, ¿verdad? Que tienes una familia en Dios que te ama, una familia que ora por tu vida. O sea, hemos recibido tantas cosas también tan buenas de parte de Dios. Y por esa razón es que es tan importante que tú puedas considerar que en este año 2020 ha sido un conjunto de cosas que has recibido o has tenido en tu casa o en tu vida presente. Ahora, la solución a todas las cosas, ¿verdad? Que en cierto momento han sido difíciles, complicadas, la solución es que seas una persona agradecida. Que agradezcas a Dios. Que agradezcas a Dios por lo que tienes. Que agradezcas a Dios por lo que has vivido o experimentado. Ahora, se dice que si eres una persona agradecida con lo que tienes, también lo serás cuando tengas más cosas. Si eres una persona no agradecida con lo que tiene, difícilmente lo será cuando no lo tengas.
También se dice que tal vez la gratitud no sea la virtud más importante para el mundo, pero sí lo es para Dios. Dios desea que tú y yo en todo tiempo seamos agradecidos. La gente agradecida es feliz porque en vez de preocuparse por las cosas que le faltan, siempre agradece por las cosas que tiene. Se dice también que las raíces de todos los bienes reposa en la tierra que sabe agradecer. Por esa razón es que es tan importante, amados, amigos, iglesia, que nos escucha hoy en esta mañana, que el ser agradecidos nos permite a nosotros ser bendecidos de parte de Dios. El ser agradecido te puede cambiar no solamente tu presente, sino también te puede cambiar tu eternidad. Amados, es tiempo entonces de agradecer a Dios. La Biblia menciona, ¿verdad?, que en su segunda carta a los Colosenses, que escribe Pablo a la iglesia que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, nos menciona, ¿verdad?, acerca de estas actitudes que nosotros debemos de cultivar todos los días de nuestra vida como personas que amamos a Dios. Dice la palabra de Dios: dado que Dios, dice, los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dice, ustedes tienen que vestirse. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida. Tomar decisiones que a pesar de las circunstancias que hayamos pasado, complicadas, difíciles en este año, o situaciones que estés pasando, es importante que consideres, ¿verdad?, lo que dice en esta parte en la Escritura, donde dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, tienen que vestirse de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que les ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, la cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Es increíble. O sea, qué importante es, amados, que nosotros podamos considerar esas virtudes en nuestra vida. Dice, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Sean siempre agradecidos. El llamado que Dios nos hace en este tiempo es de agradecerle a Él y agradecer por todas las cosas que nosotros hemos recibido. Sigue mencionando que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. O sea, todo lo que tú y yo hacemos debe de considerarse esa virtud en nuestra vida. Sean actitudes, sean palabras o sean acciones, deben de ser cargadas con gratitud. Ninguna situación debe de ser de queja. Eso es lo que deseamos que pueda estar en tu vida y en mi vida en todo tiempo. Y sigue mencionando y dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todas las cosas entonces tienen que estar cargadas con agradecimiento, con gratitud a nuestro Dios. Ahora, la gratitud es parte del reino de Dios. Es muy importante que podamos considerar lo que Pablo también, ¿verdad? Les mencionaba a los hebreos. En el capítulo 12 nos menciona que por medio del Señor hemos recibido o tenemos la oportunidad de entrar hasta la misma presencia de Dios. Y esa es una causa de gratitud. También nos menciona que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. También nos menciona que hemos sido perfeccionados a través de ¿quién? De Jesucristo. Y eso es un motivo también de agradecerle al Señor. Pero también nos menciona en este mismo capítulo que somos participantes del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y que ahora a través de la sangre de Cristo
hemos nosotros o tenemos la oportunidad de entrar hasta la presencia de Dios. Y no solamente la sangre nos hace partícipes de ese beneficio, sino aún la sangre de Cristo dice que nos limpia a nosotros de todo pecado. Por esa razón es que en el capítulo 12 que estamos viendo, del versículo 28 al versículo 29 dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, de todo lo que Él es, dice, seamos agradecidos. Es lo que tenemos que considerar. Realmente nadie puede perdonar pecados más que Dios, y Él nos ha perdonado. Realmente nadie podía entrar, o anteriormente, en el Antiguo Testamento nos menciona, ¿verdad?, que solamente una persona podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora en este tiempo lo podemos hacer con libertad a través de Jesucristo. Por ese motivo es que, amados, qué importante es que tengamos siempre un corazón que sea agradecido para con Dios. Dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hay cosas quizá que no la entiendes, no la comprendes, pero es importante que agradezcas. Es el deseo de Dios que nosotros podamos participar y podamos seguir viviendo en el reino, como dice la Escritura, en el reino inconmovible. Un reino que es firme, un reino que es veraz, un reino que es oportuno, un reino que no solamente te bendice en el presente, sino también te bendice en la eternidad. Y es el reino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué beneficios trae a nosotros la gratitud? Número 1, la gratitud glorifica a Dios, aunque ya hayan pasado las pruebas y dificultades. Aunque estemos en esos tiempos, glorifica a Dios. Cuando hay un corazón agradecido, ¿sabes qué pasa? Glorificamos a Dios con nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, dice en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 15 al 18, dice, fíjate nada más. Hablando Pablo, dice, todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. Y Dios recibirá más y más gloria. Es increíble lo que Pablo nos muestra aquí a través de esta escritura. Cuando nos menciona y dice, a medida que la gracia de Dios alcance a más y a más personas, habrá más y más acciones de gracias. Hemos conocido muchas personas que están viniendo a Jesucristo. Lamentablemente también hay otras, ¿verdad?, que están desanimadas o que están en una situación de silencio. Pero son más personas las que están alzando sus ojos a Dios en este tiempo. Y es una razón por las cuales también tenemos que agradecer a Dios. Porque es Dios el que produce el querer como el hacer de las cosas. No es porque la gente no viene porque sea buena, no, la gente buena viene a Cristo porque Él nos atrae a su presencia. Él está trayendo a Jesucristo, el Espíritu Santo está convenciendo de juicio, está convenciendo de pecado y de justicia a las personas y vienen al Padre a través de Jesucristo. Sigue mencionando el versículo 16, dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. O sea, realmente eso es lo que sucede. Sigue mencionando, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. En eso fijamos nuestra vista. Realmente sí, hay retos y desafíos que estuvimos en este año pasado, en este año que estamos terminando, y quizá estamos enfrentando nuevos retos. Pero el próximo año, si Dios nos da la vida, Él estará nuevamente con nosotros. Él nunca te dejará. Él nunca nos abandonará. Él nunca hará cosas que estén fuera de un contexto de su presencia. Siempre Él nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria.
de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios. Por esa razón, amados, tenemos que glorificar a Dios en medio de este tiempo. Sigue mencionando el versículo 16 al 18, dice, pues todas las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Eso es lo que tenemos que considerar. Permanecer nosotros en los tiempos, hermanos, que estamos enfrentando, ciertamente son temporales, dice la palabra de Dios. Pero las cosas, hermanos, que no vemos, dice que permanecerán para siempre. Ahora, ¿qué otro beneficio tenemos nosotros? Somos bendecidos. Nos va bien. Nos va bien. Y por esa razón tenemos que agradecer a Dios. Primer carta a los Tesalonicenses, dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 18. Nuevamente confirmándonos a nosotros, ¿verdad? Los beneficios que tenemos cuando somos bendecidos, cuando somos agradecidos. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, en toda, dice, en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, esa es la voluntad de Dios, que en todo tiempo agradezcas. Ahí, aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más irrelevantes, sea un hombre agradecido. ¿Qué es lo que sucede cuando a veces no tomamos una actitud correcta? Cuando nosotros hacemos un bien a alguien y en su momento, ¿verdad?, nos damos cuenta que tienen unas actitudes fuera de contexto y decimos, híjole, qué malagradecidos son, cuando en su momento, ¿verdad?, quizá hicimos algo a favor, y nos vemos mal al final de cuentas. Pero qué importante es que aún las cosas pequeñas, tú agradezcas a Dios, agradezcas a tu familia, agradezcas a las personas que han estado contigo incondicionalmente en los tiempos en los cuales han sido de retos y desafíos. Ahora, en la palabra del Señor nos menciona, ¿verdad?, una historia que está en el Antiguo Testamento, en segundo libro a los Reyes, en el capítulo 5, del versículo 17 al 19. Nos damos cuenta a nosotros, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, que había un hombre muy importante, un general del ejército sirio. Este hombre, dice, se llamaba Naamán, pero había un problema de salud muy fuerte. Era una enfermedad incurable. Esta enfermedad era la lepra. La lepra era una enfermedad en esos tiempos, ¿verdad?, que no era nada deseada. Era prácticamente una situación tan difícil. Prácticamente era una firma para una muerte segura a un corto tiempo. Pero dice la palabra del Señor que este hombre era un general, un hombre importante, un hombre de Estado. Era una persona pública. Mas sin embargo, dice la Escritura que él era un hombre que estaba enfermo. Llegó el tiempo donde ya no había esperanza para él, pero dice la Escritura que dentro de su entorno había una muchacha judía que ella en su momento le dijo, bueno, mira, allá en mi tierra, allá hay un hombre, alguien que puede invocar el nombre de Dios para que tú seas sano. Dice la Escritura que este hombre, este general, tomó la decisión de pedir permiso, ¿verdad?, al rey, y para que él pudiera, ¿verdad?, venir a ese lugar y pudiera ver y experimentar un milagro en su vida. Y dice la palabra del Señor que cuando él, toma la decisión de ir a este lugar, él toma presentes para encontrarse con Eliseo. Estoy hablando de Eliseo. Dice la palabra del Señor que él esperaba, ¿verdad?, que como era un hombre de Estado, un hombre importante, él esperaba que en su momento le recibieran con honores, con reconocimientos, y que este hombre viniera, ¿verdad?, y pusiera sus manos y fuera sano y pudiera ver un gran milagro. Pero no fue así. Dice la palabra del Señor que en su momento, ¿verdad?, llega ante la casa, ¿verdad?, de Eliseo, y Eliseo lo que hace es que manda a decirle, bueno, dile por favor, díganle que se zambulla 7 veces en el río Jordán, y después de eso él va a ser sano.
La Biblia nos menciona, ¿verdad?, que posteriormente él, aunque no quería, porque hubo situaciones ahí, decía, ¿cómo es posible? Ese río está en condiciones que no creo que suceda algo. Allá en mi tierra hay ríos mucho mejores. Pero bueno, fue convencido, ¿verdad?, por unos servidores que él traía y dijo, miren, Zambuy, ya estás aquí, ve y obedece. Nada más obedece. Dice que tomó la decisión de ir a ese lugar y dice la Escritura que fue sano de toda su piel. Pero después de eso, dice que en el versículo 17 al 19 nos menciona, dice, entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más, dice, presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Lo que estaba diciendo aquí este señor, este general, es que una vez que él recibió un milagro de parte de Dios, un milagro que lo experimentó en su vida, él dijo, ¿saben qué? Está bien, dice, pero ¿saben qué? De aquí en adelante no voy a adorar a nadie más que al Dios mismo. En otras palabras, cuando nosotros, amados, recibimos algo, ¿sabes qué pasa? Produce en nosotros una gratitud, y es lo que estaba sucediendo aquí. No solamente había una forma, una actitud de adoración a Dios, porque en la adoración está implícita la gratitud. Por eso dice que él dijo, ¿saben qué? Permítame, dice, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Cierto que había aquí una conversión en su vida, pero se hallaba presionado, o él estaba mencionando, ¿verdad? Y dijo él que el Señor me perdone cuando el rey se apoye en mí, él se incline, porque todos tenemos que hacerlo. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que el Señor me perdone por esa parte, pero estoy en un contexto, ¿verdad? Donde es mi chamba, donde es mi trabajo, pero mi corazón está con Dios. Algunos lo interpretan de esta forma, otros lo interpretan, ¿verdad?, que no hubo una conversión genuina. Y entiendo yo esa parte. Porque si hubiera habido una conversión también genuina en ese momento, le hubiera dicho, no importa, yo no lo haré, así como no lo hizo también en su momento Daniel y sus amigos, cuando dice la Escritura que fueron presionados por inclinarse ante una estatua. Y dice la Escritura que ellos decidieron nunca hacerlo, delante de algo que había construido el rey Nabucodonosor para su adoración. Y este general dice que él dijo, Señor, dice solamente una cosa. Si el rey se apoya en mí, cuando se apoya en mí, yo tendré que hacerlo, tendré que inclinarme. Y yo le pido a Dios que me perdone. Y puede ser que había ahí una situación a medias, ¿verdad? No había una conversión total. Pero el punto es que cuando nosotros honramos a Dios, ¿sabes qué pasa? Recibimos ese beneficio. Somos bendecidos. La bendición que Dios trajo a la vida de este general. Por ese motivo es que es tan importante que consideremos nosotros, amados, los beneficios que recibimos. Otra mujer, otra persona que fue bendecida fue Ana. La palabra del Señor nos menciona, ¿verdad?, que Ana, una vez que ella enfrenta situaciones difíciles por sus condiciones, ya que ella era una mujer estéril, menciona la palabra del Señor, ¿verdad?, que después ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré, lo ofreceré a ti. Y así fue. Cuando nace su hijo, ¿verdad?, Samuel va y lo dedica al templo. Y la verdad es que no solamente tuvo un hijo, tuvo muchos hijos. Y cuando ella vio la bendición tan grande de Dios al paso de los años, dice que ella pudo entonar y pudo elevar y reconocer, ¿verdad?, la grandeza, el poder de Dios. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 2 nos menciona y dice, luego Ana oró y ella dijo, mi corazón se alegra en el Señor
el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es el Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Lo que está haciendo Ana es, al paso de los años, ¿verdad? Que después de que Dios la bendice, la sigue bendiciendo porque tuvo más hijos. Y es cuando ella canta, cuando ella exalta y reconoce la grandeza, el poder sobrenatural que ella experimenta de parte de Dios. Entonces, amados, qué importante es que podamos considerar que somos bendecidos. Ahora, otra mujer que fue bendecida y que fue una mujer agradecida fue Sara. Otra de ellas fue Raquel, Rebeca, Abigail. Mujeres que vemos en las Escrituras que fueron bendecidas y que después de que ellas fueron bendecidas, ellas pudieron agradar a Dios, pero entiendo que esa gratitud estaba en sus corazones. Constantemente, todos los días, pasaban retos, desafíos. Por eso, amados, un beneficio que tenemos nosotros es que Dios nos bendice cuando nosotros somos agradecidos al Señor. Otra mujer, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 44 al 50, dice la Escritura que Jesús llega a una casa, ¿verdad?, de un hombre fariseo, un hombre que conocía la ley, y en cierta manera está Jesús ahí en esa casa, pero dice que una mujer que era de no muy buena reputación en la sociedad misma, dice que de igual manera llega a esa casa. Y cuando Jesús está en esa casa, en ese hogar de este hombre, dice que no sé qué es lo que hace esta mujer, pero se introduce dentro de la casa y toma una actitud que pocas veces lo vemos en la Escritura. Esta mujer fue una situación, toma una acción, una actitud que fuera de serie, yo podría decirle, porque tuvo un atrevimiento, pero ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y por esa razón es que tomó una actitud de humillación y de reconocimiento ante el Señor Jesucristo que estaba en ese lugar. Y dice que más sin embargo aquellos que estaban ahí, el dueño de la casa y otros acompañantes, dicen que decían, si este fuera verdaderamente el Hijo de Dios o fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer era la que está aquí ahorita tomando ese tipo de acciones. Porque esta mujer dice que en esta parte, dice el versículo 44, dice, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. O sea, en ella había un reconocimiento, una humildad para Jesús. Por eso les comentaba hace un rato, antes la gratitud o la gratitud precede la humildad. La humildad es el fundamento. Y dice la Escritura que cuando esta mujer supo que Jesús estaba ahí, dice que ella tomó una actitud de arrodillarse, de postrarse, no importando que hubiera juicios, señalamientos. Pero algo importante, y sigue mencionando, dice, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. O sea, la actitud que le llevó a ver a Jesús ahí, ¿sabes qué? Fue de postrarse, de reconocer, de vertir el perfume que traía ella, lo puso sobre sus pies. Por esa razón es que Jesús nombra esta parte tan importante. Y en cierta manera le está diciendo, mira amigo, yo que entré a tu casa no tomaste esa actitud, pero ella lo ha hecho con una actitud de reconocerme, de honrar.
Y sigue mencionando y dice, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, dice, que son muchos, han sido perdonados, pero ella me demostró tanto amor que una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Por eso es que el amor, amados, precede que el agradecimiento. Esta mujer, estoy seguro que una vez que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, estoy seguro que ella se le quitó una losa, ¿verdad?, de culpabilidad y se fue con tanta libertad a hacer una vida diferente. Eso es lo que sucede. Cuando tienes un encuentro con Cristo, ¿sabes qué produce? Produce gratitud en el corazón. Amados, si has pasado tiempos difíciles, dile, Señor, revélate a mi vida. Quiero conocerte. Aquí estoy, Señor, revélate como ese Dios que me perdona, como ese Dios que me libra, como ese Dios que me sana, como ese Dios que me ha provisto. Revélate, revélate a mi vida como ese Dios justo. Por esa razón, amados, que estamos en nuestros hogares o en el lugar donde vas escuchando esta conferencia, considera, ven a Jesús, Él te espera. Ahora, ¿cómo saber que tenemos gratitud? Porque un corazón, cuando hay un corazón agradecido, ¿sabes qué? Podemos adorar, podemos exaltar su nombre. En otras palabras, un corazón agradecido es una persona, o una persona agradecida es una persona que adora. Si a ti te es difícil o complicado reconocer la grandeza, el poder de Dios, si no te es sencillo hacerlo, considera. Porque necesitamos entonces nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento produce una adoración genuina en nosotros. Decía el rey David en el Salmo 100, en el versículo 4 y 5, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Alaben su nombre. Denle gracias. Ese es el deseo de Dios. Que cuando te congregues, ya sea en tu casa, en esos tiempos, quizá lo hagas como familia, quizá lo hagas en un lugar de reunión como estos, aquí en la congregación, o estés en algún lugar, el deseo que debe de haber es de adorar al Señor en todo tiempo, en todo momento. Por esa razón dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Ah, qué bendición es que en todo tiempo puedas adorar al Señor. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo saber si tenemos gratitud en nuestro corazón? Cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes. Porque adoración también significa obediencia. Primer carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Sean agradecidos. A pesar de que hay a veces necesidad, agradécele a Dios. Quizá no tengas lujos, agradécele a Dios. Quizá tengas mucho, agradécele a Dios. Porque no es porque seas muy bueno o muy diestro o muy capaz, es porque Dios te ha bendecido. Quizá estés sano en este tiempo, agradécele a Dios. Quizá estés enfermo en este momento y estés en un tiempo difícil. Ahí donde estés, dile, Señor, gracias porque te conozco. Gracias porque puedo, quizá no puedas hablar, pero quizá lo puedas hablar en tu mente, decir en tu mente, pensarlo y agradecerle a Dios donde quiera que estés o en cualquier circunstancia que te encuentres. Por esa razón es que Pablo decía, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo saber si tenemos gratitud en el corazón? Que sabemos vivir en la tempestad. Sabemos vivir en paz en medio de la tempestad. Sabemos vivir en paz. Sabemos que Dios está con nosotros cuando hay paz en el corazón. A pesar de estar en la tempestad tan complicada, tan difícil. Por eso el Salmo 118, ¿verdad? Es
David reconoce en esta parte, ¿verdad? Y también lo menciona en 2 Samuel, ¿verdad? 22, lo menciona todo el capítulo, lo dedica a reconocer a Dios porque Dios le ha librado de sus enemigos. Dios le ha librado no solamente de sus enemigos, sino también de la persecución que en su momento él tenía de Saúl, el rey Saúl. Que él no tenía nada con el rey, al contrario, buscaba el bien de todo el pueblo y que el rey fuera honrado, pero Saúl, híjole. Entonces, él en el Salmo 118 reconoce la grandeza de Dios. Reconoce el poder de Dios que ha tenido o la misericordia de Dios que él ha visto. Por eso es que David en esta parte, él reconoce la paz que hay de parte del Señor en su vida. Dice, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 22, del 28 al 31, dice, rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza, dice, puedo aplastar a un ejército y con mi Dios puedo escalar cualquier muro. O sea, David en esta parte, ¿verdad? En medio de la tempestad tan complicada, él pudo reconocer la grandeza y el poder de Dios sobre su vida. Y sigue mencionando, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Él es Dios. Es lo que estaba diciendo David. Ahora, en el versículo 32 nos menciona y también dice, pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme. Lo que está diciendo David es, Dios es mi roca, pero Él es mi fortaleza firme. La pregunta es, ¿en quién estás establecido? ¿En la roca que es Cristo? ¿Estás establecido en algo firme para que entonces puedas estar seguro y confiado? Y cuando estás seguro y confiado, ¿sabes qué pasa? Solamente agradeces a Dios. Por eso es que dice, dice, Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Y sigue mencionando y dice, entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí, los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me han armado de fuerza para la batalla. Me has armado, dice, de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Eso es increíble. O sea, David desde la posición de estando él en ciertas... ahora, este salmo se dice que él, algunos dicen, ¿verdad?, que lo escribe cuando está en esos tiempos difíciles. Otros dicen que ya fue un recuerdo, ¿verdad?, que él, cuando él ya está en el palacio, ya está en su trono como rey. Pero él está reconociendo todo lo que Dios había hecho en su vida. Cómo Dios lo había librado de todos sus enemigos. Pero no solamente eso, sino que le dio toda la fortaleza para hacer frente en las batallas. Ahora, por último, una persona que es agradecida nunca se olvida de los beneficios que ha recibido del pasado. En el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 en adelante, vemos algo muy importante. Dice la palabra del Señor que Jesús había hecho muchos milagros, había hablado las buenas noticias a mucha gente, había estado con personas que estaban poseídas, estaban oprimidas por el diablo, había personas que lo seguían en ese momento. Pero dice que había un grupo muy en particular que tenían lepra. Y dice que estas personas
estaban en una condición, estaban apartados, alejados de toda la comunidad. No había una esperanza para ellos. Y dice la escritura en esta parte que dice, y mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos dice, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. O sea, ellos están en una zona. Jesús dice que ellos empiezan a invocar el nombre del Señor. Y Jesús dice, los envía que se presenten a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran dar testimonio que verdaderamente estaban limpios. Y después poder ser integrados a la comunidad. Pero dice que mientras iban en el camino, uno de ellos se observó y estaba limpio de la lepra. Y sigue mencionando y dijo, dice, uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Oh, o sea, increíble. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre, dice, era samaritano. Ese hombre, dice, era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió, dice, a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Increíble, porque a veces es lo que sucede. Recibimos beneficios de parte de Dios, pero nos olvidamos. Yo te invito a que en este año tú agradezcas a Dios por todo lo que has pasado. Hay cosas que quizá viviste o estás viviendo. Agradece a Dios. Porque si agradeces a Dios con lo que tienes en ese tiempo, también podrás agradecer a Dios cuando tengas más. Pero si no eres agradecido con lo poco que tienes, mucho menos lo harás cuando no tengas nada. Amados, deseo que este año que está culminando, Dios siga bendiciendo tu vida, te siga llenando de su gracia, de su amor, te siga llenando de su justicia. Podamos seguir caminando, quizá te alejaste o no tuvimos la posibilidad, ¿verdad?, de estar en comunidad como iglesia, pero quizá no fue sencillo también. Los retos que pasaste fueron difíciles, pero agradece a Dios. Yo agradezco a Dios por la fe, agradezco a Dios por la congregación, agradezco a Dios porque hay muchos testimonios donde he oído que Dios se ha manifestado en muchas áreas. He oído testimonios donde Dios ha restaurado la salud de algunos. En otros casos, Dios ha tenido a bien el poderles llevar a su presencia porque Él es soberano y Él hace lo que mejor nos conviene. Este próximo año que va a iniciar ya en unos días, deseo igual que Dios te siga bendiciendo. Cuídense mucho y que tengan un feliz año nuevo. Un feliz fin de este año y un próximo año nuevo que inicia. Gracias por estar con nosotros en este año 2020, un año de retos, de desafíos, un año que verdaderamente vimos a Dios de nuestra parte. Gracias. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia Fuentes, les deseamos que Dios les bendiga mucho. Gracias. A nombre de todos los servidores de la iglesia, a nombre de cada una de las familias, gracias por estar con nosotros. Les amamos. Gracias a nuestros pastores que han estado siempre al pendiente de nosotros. Gracias. Cuídense mucho. Bye.